Sean todos bienvenidos a Anime Magazine Edición Deluxe, en donde recopilaremos todos los episodios de la primera temporada, esa sección que solo el 1,8% pide, pero que todo el 100% necesita, puesto que nos encargamos de recopilar todos esos datazos curiosos que rodean al extravagante e interesantísimo mundo de los monitos japoneses. ¿Quieren saber más acerca del anime y el manga? ¿Desean ampliar su conocimiento de anime mientras intentamos satisfacer a su instinto otaku interior? Si es así, nos complace informarles que entraron al Classroom indicado. Sin más dilataciones, traigan sus sillas gamer y dakimakuras del sensual Dart, pues la dosis de culturización quincenal está a punto de comenzar. ¿Qué es SAO realmente? Aparte de un pésimo anime. Cuando hablamos de Isekai, por mero reflejo se nos viene a la mente el rostro de nuestro omnipresente dios griego Kirito. Y no es para menos, el tipo protagoniza el 99,99% de los animes de este subgénero de fantasía. Sin embargo, ¿cómo quedarían sus caras si les dijéramos que su franquicia no es precisamente parte de ese selecto y genérico grupo? Motivados por hallar una verdad que a nadie le importa, obligamos a nuestros colaboradores a verse el anime 37 veces seguidas sin dormir. ¡Ay, mis ojos! Muchos cerebros se perdieron en el trayecto de esta para nada remunerada desventura. Sin embargo, los resultados finales fueron más que increíbles. SAO no es un isekai. ¿Qué? ¿Nani? Sí, así como lo oyes, Kirito de Animation no es un isekai, o al menos del todo. Según la waifu del canal Wikipetan, el isekai se define como un subgénero manga anime de fantasía en donde el personaje es trasladado, reencarnado y posteriormente atrapado en un mundo mágico. Por lo tanto, bajo este concepto, los únicos arcos en donde realmente SAO puede considerarse como un isekai son las sagas de Aincrad y Alicization, puesto que en las otras temporadas todos nuestros planos protagonistas, salvo alguna que otra damisela en apuros, pueden entrar y salir del mundo virtual a conveniencia. De hecho, el propio mangaka y novelista Reki Kawahara se pronunció en Twitter afirmando que su obra no era del género isekai, recalcando que los acontecimientos del manga anime sucedían en el mundo real. Sí, eso quiere decir que sometimos a nuestros trabajadores a un infierno audiovisual por nada. Lo lamentamos, no sabíamos acerca de la existencia del tweet. Espero que lo mantengan en secreto. No nos gustan las semanas por explotación laboral. Lo que de cierta manera nos genera un dilema existencial a los Shinji, debido a que se siente bastante extraño excluir una franquicia que tanto ha aportado para que el isekai sea el shitposting animado que es hoy en día. Por esta razón, en Dart Televisión concordamos con muchos usuarios de Reddit y la Deep Web al decir que Sword Art Online es una especie de proto-isekai, ya que este anime involuntariamente sirvió para crear escuela en el peculiar mundillo de estas historias mágicas, sobre todo en diseño de personajes. Así que ya saben, jóvenes padawans, si un amigo les quiere recomendar un isekai e inmediatamente menciona SAO, lo primero que debes hacer es mandarlo a bañar. Luego, cuando esté más saciado, le enseñas este video. El peor anime de la historia. ¿Evangelion? ¿Black Clover? ¿El Chavo del 8? ¿Full Metal Alchemist? Mucho se ha debatido acerca de cuál es el mejor anime de la historia. Sin embargo, muy poco se ha hablado sobre cuál obra merece estar en el último puesto de esta lista histórica. Sí, hay mucho hate hacia series e inclusive demografías en completo, pero nadie ha tenido los testículos o los ovarios para catalogar a una obra en concreto como la peor jamás concebida. Hasta hoy. Para ello, nuestros colaboradores se vieron obligados a explorar muchas páginas anime fansub de dudosa procedencia con el objetivo de encontrar al peor bodrio animado que Japón pudo haber exportado. Y después de 537 días de cuarentena y 7 ataques epilépticos, conocimos a Hametsu no Mars. Señorita Ronson, por favor. Con una puntuación de 2 en My Anime List, Mars of Destruction desfila como la peor valorada en la historia de la página, así como el resultado de combinar los monitos chinos con alucinógenos. Tal como su nombre lo indica, esta OVA destruirá tus retinas con su animación y dibujos hechos en el Sony Vegas por niños tailandeses en algún cuarto oscuro. Si Lane destrozó nuestras mentes con la complejidad de su trama, Hametsu no Mars hará que cuestionemos nuestra existencia en el universo al preguntarnos por qué tenemos que compartir oxígeno con los
creadores de esta basofia. Y ni hablar de su majestuoso plot twist final, el cual es una oda al pendejismo que probablemente fue la inspiración de Kishimoto a la hora de crear a los Otsutsuki. Podríamos durar toda la tarde argumentándote por qué este es el peor anime de la historia. No obstante, creemos que las imágenes hablan por sí solas. Si por alguna casualidad eres más de los juegos malos que de animes horrendos, no te preocupes porque Mars of Destruction tiene una visual novel para PlayStation 2. Sinceramente no sabríamos quién podría disfrutar de un juego basado en una premisa tan estúpida, pero bueno, de seguro en la audiencia hay más de un otaku con fetiches incomprensibles que lo jugará. ¿Qué es Inuyasha realmente? Internet explotó cuando se anunció una nueva secuela animada para Inuyasha. Y no es para menos, estamos hablando de uno de los shounens más influyentes de la historia. Si bien hay mucho que analizar al respecto, toda la información y misticismo que rodea esta inesperada noticia hizo que nos recordáramos de un dilema existencial que nos hostigó durante años. Y no tiene nada que ver con la pederastia de Sesshomaru, lo cual es un conflicto mucho más filosófico y metafísico. ¿Preparados para una pregunta que romperá sus cerebros? ¿No? Pues aquí va. Si nuestra diosa Ome al principio de la historia fue arrastrada a otro mundo a través de un portal, ¿eso quiere decir que Inuyasha es un isekai? ¿Qué? ¿Cómo? A modo de encontrar una respuesta que nos sacará de esta duda existencial, seguimos el mismo modus operandi usado para hallar la verdad detrás de Kiri-Hyōba. Para ello, nuestros colaboradores que sobrevivieron al anterior magazine tuvieron que enfrentarse nuevamente a otro gran reto, pues a estos se les encargó la ardua labor de mirar todo Inuyasha 17 veces en slow motion, al japonés y sin subtítulos. Muchas heterosexualidades se perdieron en el camino. Sin embargo, hallamos nuestra tan anhelada respuesta. Contra todo pronóstico, Inugod no es un isekai. Sí, sabemos que hasta nuestra waifu Wikipetan engloba a Inuyasha en este subgénero. Sin embargo, y como bien hemos aprendido en las anteriores ediciones, ¡Ya lo sé! Los animes isekai son todos aquellos en donde un protagonista es llevado y posteriormente atrapado en un universo paralelo. Por consiguiente, sería una total falacia clasificar a Inuyasha como tal, ya que Aome puede salir y entrar del susodicho lugar a voluntad. Además, la historia no está precisamente ambientada en un mundo alterno. Recordemos que el principal recurso argumental de la serie son los saltos temporales, es decir, nuestra hermosa colegiala no viaja entre mundos, sino entre épocas, tal como se evidencia cuando la waifu es llevada a rastras a la era Sengoku, quedando momentáneamente varada 500 años en el pasado. Como podrán observar, aquí no hay viajes interdimensionales ni nada por el estilo. Por este motivo, y afortunadamente para nuestro bestial amigo, es imposible catalogar a Inuyasha como un anime isekai. Así que no te dejes engañar por todos esos videos y foros en internet que argumentan lo contrario. Que no se les olvide, cada vez que tachan a la obra de Rumiko como isekai, Rin llora. ¿Qué es ser una waifu? Puede que sea obvio para la gran mayoría. No obstante, hay que entender que muchos en la audiencia están chiquitos y no conocen todas las terminologías empleadas por la comunidad del anime. Es por ello que dedicaremos el siguiente segmento a enseñarles a los más novicios el significado de una de las palabras más usadas del vocablo otaku. Siéntete afortunado, joven Padawan, porque hoy te explicaremos el origen del sustantivo waifu. Sí, es un sustantivo, nuestra profesora de lenguaje nos lo dijo. El origen de la palabra waifu, como todo meme de internet, tiene un origen simpático, pues esta no es más que la palabra anglosajona wife, cuyo significado es esposa, pronunciada con acento japonés. Si quieres, haz la prueba con el traductor escribiendo wife y reproduciéndola con la voz japonesa. Verás que la linda voz dirá waifu, y no precisamente porque sea otaku. La pronunciación japonesa hace que la palabra inglesa tenga esa fonética. Waifu. Hay mucho debate y especulación con respecto a quién fue el primer individuo en decir waifu. Sin embargo, nuestras fuentes en la Deep Web y en el Pentágono le atribuyen el honor al anime a su manga Dayo, ya que en uno de sus capítulos se puede apreciar como Kimura Sensei deja caer una foto de una mamacita al suelo. Al percatarse de ello, sus alumnas Takino y Ayumi deciden tomar la foto y preguntarle a su profesor quién era la belleza de la fotografía, a lo que él responde tajantemente, my waifu. Obviamente él quiso decir my wife, pero su característico acento nipón no se lo permitió, cosa que se agradece un montón, ya que su inhabilidad con el inglés nos regaló una de las frases más populares de todo internet. La palabra waifu también ha dado pie a otras romanizaciones como husbando, la cual es la pronunciación japonesa de husband, cuyo sustantivo traducido al español es marido. Asimismo, la creatividad humorística hispanohablante ha concebido otras formas de decir waifu, siendo las más relevantes waffle o wifi. Sí, somos el continente de la comedia.
Ya explicada la etimología del vocablo waifu, podemos pasar a destripar su uso y funciones. No se preocupen, no hay que ser un licenciado en lengua para emplear correctamente este sustantivo. Si te agrada una monita china o alguna heroína de un videojuego, puedes hacerla tu waifu para así cuidarla, amarla y ponerla de fondo de pantalla. Ojo, tiene que ser un personaje ficticio, de lo contrario no puede considerarse una waifu, aunque también existe un subgénero no tan canónico llamado las waifus 3D, que son bellezas reales pero inalcanzables, algo así como Scarlett Johansson. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cabe resaltar que si tienes más de una waifu en tu haber, eres un cochino multi-waifus, algo parecido a un mujeriego pero virgen. Otro datazo a tomar en cuenta es la reputación de la monita predilecta, puesto que si tu elegida es un personaje sobrevalorado, ultrasexualizado, profanado a más no poder y waffle de todo el mundo, la fémina en cuestión pasa a ser catalogada como un saco de cemento, apodo que se le da a las waifus hechas a base de... bueno, el mismo nombre lo dice. Para que se hagan una idea, los sacos de cemento más populares dentro del fandom son Rem, Elizabeth, Asuna, Pico, Las Patty y Rias Gremory. Y básicamente esto es todo lo que deben saber. Esperamos que nuestros conocimientos en literatura puedan ayudarte en un futuro. Sean sabios y no elijan a Sakura como waifu. No nos agradezcan, culturizar es nuestro trabajo. ¿Cuál fue el primer anime shonen de la historia? ¿A quién será que le debemos esta gran y genérica demografía juvenil? Quizá los millennials en la audiencia responderán en coro Hunter x Hunter. Probablemente los boomers griten el nombre de Hokuto no Ken. Tal vez otros se decanten por alegar que fue el Chavo del 8. Sin embargo, ninguno está ni cerca de acertar. La respuesta es mucho más sencilla de lo que podrían intuir, pues el papá de los shonen es globalmente conocido por ser todo un referente en la cultura pop y en la historia de la animación. No, es el Cancún. Es nada más y nada menos que Astro Boy. Así como lo oyen, el joven Atom es el papá de Gon y de todos los Narutos de colores habidos y por haber. De hecho, tal afirmación es quedarse corto, ya que el manga anime creado por el dios del manga Osamu Tezuka fue la primera serie regular animada vista en Japón. Por consiguiente, nuestro robótico amigo no solo es el auténtico monarca del shonen, también es el papito de todo el anime moderno. Recordemos que la primera adaptación anime de Astro Boy vino de manos del estudio Moshi Productions en el año 1963. Fue filmada en blanco y negro y contó con un total de 193 episodios, lo que nos da a entender que no solo se convirtió en la primera serie shonen y anime en general, sino que también se puede considerar como el primer long runner de la historia. En conclusión, lo que creó Tenma en su laboratorio no fue un robot, sino historia. ¿Qué son las waifus o juzbandos dere? Al parecer a muchos de ustedes les gustó nuestra clase virtual de lenguaje otaku, por ende, nos vemos en el deber de seguir enriqueciendo sus dialectos vírgenes con más definiciones anime. En esta ocasión hablaremos de las waifus o juzbandos dere. No se rompan el coco intentando descifrar qué es una chica o un chico de tipo dere, para eso estamos nosotros. Primeramente, tenemos que conocer el arquetipo origen dere, el cual, según Wikipedia, se puede traducir como volverse cariñoso. Dentro del género se encuentran todos aquellos monitos chinos merecedores de un lugar al lado de Diosito, puesto que, tal como su nombre lo indica, son seres de luz distinguidos por ser incondicionalmente amorosos, sin ningún aspecto que diverja o contradiga sus sentimientos. No existe mejor manera para ejemplificar este modelo de personaje que con Mayuri de Steins Gate, ya que la waifu es la definición animada de pureza y amor en su estado más puro. No obstante, generalmente dere es un vocablo que en el anime siempre vemos acompañado de otra terminación que hace el rol de prefijo, con la finalidad de plasmar una dualidad mostrada en la personalidad del monito en cuestión, algo así como un juego de palabras. Bajo este concepto, nuestros investigadores pakistaníes encontraron tantos arquetipos dere como orientaciones sexuales, así que, a modo de mantener el dinamismo a la par que conservamos la salud mental de todos nosotros, enfocaremos este espacio a los dere más populares, empezando con el más conocido y quemado dentro de la industria nipona, los personajes tsundere. Concebido de la unión del término tsun tsun, que significa apartarse con disgusto, y nuestro ya conocido dere, los tsundere son personajes
personajes que inicialmente mantienen una personalidad hostil, pero que gradualmente, mediante el desarrollo de la obra, se van volviendo cada vez más cálidos y amigables. Waifus y juzbandos así hay por borbotones. Sin embargo, entre los más destacados tenemos a nuestra preciosa Rin de Fate, la diosa de los felices jueves, y a Helga del anime shonen A. Arnold, todas tsunderes con el peso de la palabra. Asimismo, tenemos a las enfermas mentales, yanderes. Bueno, prácticamente es lo mismo, pues este estereotipo deriva de la palabra yanderu, cuyo significado al español es enfermo y es una terminación que sirve para catalogar a todos aquellos monitos chinos los cuales al obsesionarse amorosamente terminan convirtiéndose en unos trastornados que no dudarían en masacrar a cualquiera que ose mirar a su amorcito. Entre todos estos personajes desatornillados figura como reina indiscutible Juno de Mirai Nikki. De igual forma están los Yangire, quienes al principio parecen ser buena gente, sin embargo por dentro son tan inestables como la autoestima de Shinji. La diferencia entre estos y los yandere es que su descalabro mental no nace de un enamoramiento, sino por algún acontecimiento o trauma vivido. Un ejemplo claro es Rena de Cuando las cigarras lloran. Esa niña está tan loca como una cabra. También tenemos a los danderes, distinguidos por ser seres enternecedores pero introvertidos, como Hinata o Hitoribochi. Y finalmente están los kuderes, término para catalogar a todos aquellos individuos chinos conocidos por aparentar no tener emociones, pero que al final suelen mostrar una dulzura y suavidad bastante característica, así como Rei y Kanade de Evangelion y Angel Beats respectivamente. Si bien es cierto que quedaron por fuera 500,37,000 variaciones deres por explicar, esperamos que nuestra clase básica de lingüística otaku les haya servido para entender más a fondo las personalidades de cada uno de sus wifis y juzbandos. Así que ya saben, déjense un like si quieren más derederes y menos yanderes en la industria. ¿Los trapitos te hacen gay? Tema serio. #no. Como es costumbre en esta sección, finalizaremos con uno de los dilemas existenciales más polémicos y planteados dentro del mundo del anime. Imagínense, si los furros pudieron dividir a la sociedad moderna, los trapos han podido fraccionar naciones enteras. De hecho, se dice que el muro de Berlín se creó para separar a los trap lovers de los haters de estos, con el fin de evitar derramamiento de sangre y rompimiento de heterosexuales frágiles. Hablando en serio, agárrense de sus sillas porque nuestra respuesta será súper contundente. Nada de porcentajes y cosas del estilo. Aquí venimos a responder dilemas existenciales y a destruir infancias. Nada de contestaciones a medias. Entonces, ¿es cierto que los trapos tienen el poder de convertir a un macho amante del love life en un afeminado fan de yoyos? Por supuesto que no. ¿A quién se le habrá ocurrido semejante pendejada? Bueno, aunque esta respuesta tiene trampa, y nunca mejor dicho. Así como sucede con los pinches furros, existen dos formas para abordar el tema de los trapitos. Empecemos hablando de la única forma viable para querer a un trap sin perder tu heterosexualidad en el camino: la admiración hacia el personaje debido a su contexto narrativo. Si el amor hacia el trapoide en cuestión nació gracias a su peso argumental, carisma excelso y perfecto desarrollo en la obra, no se preocupen, sus heterosexualidades no están en juego. Aunque eso es algo que no debería ser un inconveniente en un principio. Pero bueno, no se molesten, solo es humor. De hecho, aquí en Dart TV, muchos de nosotros le tenemos un especial amor incondicional a Ruka y a Bon Clay de Steins Gate y One Piece. Ambos son unos personajazos tanto dentro como fuera de sus historias, siendo, argumentalmente hablando, uno de los modelos a seguir para cualquier autor que desee incorporar un personaje LGTB en su obra. Por otro lado, si la fijación es meramente lasciva, y son de esos que se justifican con el hecho de que los trapitos son 90% mujeres, nos complace ser los primeros en notificarles que son gays. ¡Felicidades! O como dirían en Evangelion, ¡omedetou! Por si no quedó claro, Anime Magazine, además de ser un espacio informativo, es mayoritariamente una sección de comedia y entretenimiento. Por ende, no queremos que ningún fandom, colectivo, minoría o jugador de Free Fire se sienta ofendido por los chistes expuestos. Tan solo tómense estos videos con humor, ¡por el amor a Cristo! ¿De dónde salieron esas lolis? Además de en tu disco duro. Como ya es costumbre, empezaremos las clases virtuales con un poco de historia virgen. ¿Alguna vez se han preguntado cuál fue el origen de las controversiales y dulces lolis? Si es así, nos complace informarles que llegaron al lugar indicado. Para entender el origen detrás de estos seres de luz, tenemos que conocer la frase complejo de Lolita, mejor conocida por su abreviatura japonesa Lolicon. Usada por primera vez en los años 70, esta es una expresión utilizada para englobar a todas esas personas mayores que activan su modo sexo al ver a niñas pequeñas o, en su defecto, adultas de apariencia infantil. Paralelamente, esta palabra es igualmente empleada para catalogar al material manga y anime del estilo, los cuales son distinguidos por ser en
su mayoría arte erótico. Cabe resaltar que el manga lolicón vio su auge en 1980, siendo publicada con total libertad en diferentes revistas no por de la década, hasta su regulación y posterior censura 9 años después, tras haberse descubierto una relación indirecta con un asesino en serie amante de las lolis. Sin embargo, ¿de dónde proviene el afamado Lolita Complex? ¿Habrá nacido en alguna iglesia católica de Shibuya? ¿Acaso se inventó en honor a algún viejo verde japonés amante de las primarias? Pues no. De hecho, dicha expresión ni siquiera tiene procedencia nipona. Sí, así como lo oyes. Todo empezó con la novela de 1955 Lolita, del escritor ruso-americano Vladimir Nabokov, cuya historia nos relata, así como el 90% de obras loliconas, las depravadas vivencias de una pareja incestuosa conformada de un adulto cuarentón y su hijastra de 12 años. ¡Qué asco! Curiosamente, esta novela no solo sentó las bases argumentales del lolicón, también fue la precursora del polémico y popular debate moral que ha arrastrado el género durante toda su existencia, dado que Lolita fue altamente criticada y rechazada por múltiples editoriales y críticos debido a su enfermizo contenido, así como considerada por otros tantos como una obra maestra de la literatura universal. Inclusive, esta dispone de 2 grandes adaptaciones cinematográficas, de las cuales destacamos la primera versión, al haber sido dirigida por el legendario Stanley Kubrick. Como podrán observar, queridos amantes de las waifus y juzbandos legales, el origen de las apacibles e inocentes lolis no viene de Japón. Sin embargo, este fue el país que las acogió, convirtiéndolas en unas de las tantas caras que representa el anime moderno. Para bien y para mal, claro está. Asimismo, la animación nipona fue quien le brindó sus diferentes características que hoy por hoy las definen como uno de los recursos más adorables y profanados de la industria. En conclusión, las lolis son tan clásicas como el mismísimo Astro Boy. ¿Qué son los géneros y demografías? ¿Qué es un shonen, seinen, spokon, ecchi, etcétera? Prosigamos con uno de los dilemas existenciales más abrumadores para los otakus nivel 1, y no es para menos, considerando que resulta un tema complicado de entender hasta para el más experto en monitos chinos. Sin embargo, mientras nosotros sigamos en la plataforma, no existirá ninguna duda de anime que nos supere por más enrevesada que sea. A fin de cuentas, nuestro trabajo es culturizar. Es por ello que les encomendamos a nuestros queridísimos trabajadores pakistaníes una nueva tarea: resolver de una vez por todas la diferencia entre demografías y géneros manga anime. Con el fin de lograr nuestro objetivo, obligamos amablemente a nuestro plantel para nada explotado a mirar y analizar todos los animes y mangas de Crunchyroll en portugués. Trabajo que terminaron en una tarde, puesto que la plataforma tiene tantas series como gracias a nuestros chistes. Lo bueno fue que los resultados arrojados, aunque tempranos, fueron más que formidables. Resulta que las demografías, tal como su nombre lo indica, son recursos utilizados en el manga para catalogar una obra de acuerdo a la población que va dirigida. Si la serie es para niños, es un kodomo. Si es para adolescentes varones, es un shonen. En dado caso que esté enfocado al público femenino joven, es un shoujo. De tal manera, si la historia toca temas maduros y explícitos orientados a lectores adultos, es catalogada como seinen. Y por último, si la temática pretende ser profunda y del agrado de la mujer adulta, esta es considerada como un yosei. Obviamente, esto no quiere decir que no podamos disfrutar de historias no pertenecientes a nuestras demografías. Lo que hace Japón es simplemente organizar sus mangas en base a los potenciales gustos de sus lectores objetivos. Y no, feminazis, no es sexismo, se le llama estudio de mercado. En fin, volviendo al tema, como se podrán haber dado cuenta, las demografías son bastante ambiguas en cuanto a clasificación se refiere. Es aquí cuando entran en escena los géneros del manga, conocidos por ser incontables y variados entre sí. No obstante, entre los más renombrados están el mecha, género que abarca todas las obras relacionadas con robots; el neketsu, término utilizado para enlistar a todos los shonen de peleas tales como Naruto y God Clover; el yuri y yaoi, géneros que abarcan relaciones homosexuales, siendo la primera entre waifus y la siguiente entre juzbandos; el spokon, expresión usada para denominar a toda obra con tintes deportivos; el ecchi, el harem y los hidrocarburos, también conocidos por ser ese tipo de obras que les encanta ver de noche y en modo incógnito. Bien, podríamos seguir así todo el día, ya que géneros manga hay por montones, y si a eso le sumamos los subgéneros como el isekai y cyberpunk, la lista se hace cada vez más infinita. De hecho, es tanta la variedad e inclusión que podrían hasta exigir géneros no binarios dentro del manga, pero creo que ya entendieron el punto, así que hablemos del anime.
La parte animada es mucho más sencilla pero enredada, pues esta industria es ampliamente constituida por adaptaciones de mangas, lo que en consecuencia produce una emigración de todos los catálogos anteriormente vistos hacia este medio artístico. Es por ello que términos mangas como el shonen y seinen son directamente relacionados al anime. Sin embargo, existe una peculiaridad bastante curiosa que rodea al ámbito animado y que a su vez ha sido motivo de múltiples confusiones y debates sin sentido en internet, a causa de la poca información que hay sobre esta. Resulta y acontece que las series animadas originales no son catalogadas por demografías, sino directamente por géneros temáticos. Pueden ustedes mismos corroborarlo en My Anime List, en donde podrán observar cómo series originales para adultos como Evangelion y Psycho Pass no están enlistados como seinens. Lo mismo sucede con adaptaciones de novelas ligeras como Sao y Tate no Yusha, así como todas las novelas animadas de visual novels como Steins Gate y Fate, lo que nos da a entender que las demografías solo se encargan de catalogar a los mangas y a sus ediciones animadas. Y esto es todo lo que hay que saber. Esperamos haber solucionado de una vez por todas este conflicto internacional. De igual forma, si se topan con algún otaku confundido que no entienda de demografías y géneros, compártele este video para que así pueda ser culturizado en el nombre de Dark God. ¿Cómo se animó el Chika-chan Dancing? ¿Aman el baile del chica tanto como nosotros? Pues entonces les aconsejamos que abran sus cuadernos y pongan atención, pues inauguraremos este video con una de las técnicas de animación más interesantes y polémicas dentro de la industria, la rotoscopia, rotoscoping para los gringos. Su nombre deriva de un artefacto llamado rotoscopio, el cual es usado esencialmente para crear animación basada en imágenes reales previamente filmadas, reemplazando de esta manera los fotogramas live action por dibujos que calcan el frame en cuestión, ya sea solo los personajes o toda la escenografía. Esta práctica se utiliza con la finalidad de obtener resultados mucho más naturales y realistas en cuanto a secuencias y expresiones se refiere. Pero vamos a lo interesante, que otros animes, además de Kaguya-sama, han usado el rotoscopiado. A pesar de su interesante concepto, muy pocos eran los estudios que miraban este estilo como un medio primario de cara a la elaboración de un monito chino. Sin embargo, todo cambió cuando la nación de Gainax atacó, pues Dios Genesis Evangelion y su película The End fueron de los primeros animes en popularizar la rotoscopia, método que para la lejana época de los 90 era usualmente tratada con pinzas. De todas las escenas rotoscópicas mostradas en la épica obra magna de Hideaki Anno, destacamos la orgásmica pelea entre la Feliz Jueves y los Eva series vista en The End of Evangelion. Asimismo, el opening del largometraje de Cowboy Bebop y el concierto mostrado en The Melancholy of Haruhi Suzumiya fueron de igual forma secuencias exquisitamente animadas que contribuyeron al establecimiento de esta preciosa técnica dentro de la industria. No obstante, el uso de rotoscoping no está exento de discusión y detractores, tal como les mencionamos sutilmente al principio, dado que, si se usa de manera excesiva, puede llegar a ser incómoda y motivo de dropeo, como podemos observar en la afamada Aku no Hana, serie que dispone de una historia y personajes increíbles que se ven opacados por su inquietante animación hecha completamente en rotoscopia. Como pudieron observar, el rotoscoping es un recurso delicado, puesto que o se logran escenas increíbles con ella, o se crea algo molesto para el ojo humano. A pesar de ello, en este canal cristiano nos encanta este estilo de animación, y creemos que la mayoría de internet comparte nuestra opinión. A sabiendas que todos amaron el Chika Dance, otra escena rotoscópica hecha por los mismísimos dioses. ¿Qué son las opais? Llegó el momento que todos ustedes esperaban, por el que tanto anhelaban esta sección. Es hora de engrandecer vocablos otakus. En esta ocasión, nos decantamos por algo más básico, pero fundamental dentro de este mundito, dado que sin ellas, el mundo del anime no sería lo mismo. Esperamos que sigan teniendo lápiz y papel en la mano, ya que toca hablar de las hermosas e interesantes pechugas u opais, como la industria suele referírseles con cariño. El término opai es empleado en el curioso lenguaje takataka para representar a los seductores y llamativos atractivos femeninos conocidos como magumbos. Sin embargo, la fascinación del otaku promedio hacia las glándulas mamarias hizo que la etimología tuviera otra ramificación, convirtiendo una sencilla frase en uno de los arquetipos de personaje más populares dentro de la animación nipona.
Es así como la palabra opai empezó a utilizarse para definir a toda waifu que destaque por poseer más desarrollo hormonal que argumental, entre las cuales podemos mencionar desproporcionadas bellezas como la diosa Boa Hancock, Rias Gremory, Tsubasa Hanekawa, Meiko Shiraki, entre grandes otras. Como podrán observar, si es que nos están prestando atención, las personalidades de todas estas féminas son en su mayoría distintas entre sí, lo que da a entender que el arquetipo opai, a diferencia de otros modelos, se limita solo a juntar waffles con un físico característico, dejando de esta manera en un segundo plano las actitudes de las mismas. Y con todo ya expuesto, ¿qué prefieren? ¿Pechugas o tablas? ¿Cuál fue el primer trapito de la historia? Sí, lo sabemos. Ya hemos hablado de los trapos en ediciones anteriores. Sin embargo, y por más risible que parezca, los trapitos aparentan más de lo que son. Tanto que, dado su historial, podríamos hablar de ellos como toda una institución que ha acompañado a la industria desde que estaba en pañales. Para entender sus orígenes, tenemos que conocer el término usado en Japón para denominarlos correctamente, que curiosamente no es trap. Esa expresión nació en Occidente derivada del meme "It's a trap". It's a trap. El verdadero nombre de estos personajes es Otokonoko, cuyo significado a nuestro idioma es hija varón o mujer masculina, y es usado en el país nipón para hacer alusión a los hombres transvestis. Ya sabido esto, démosle la bienvenida a Hibaru, el primer Otokonoko de la historia del anime. Este trapito, de muy lindo diseño cabe resaltar, es el protagonista de un manga de gags cómicos llamado Stop Hibari-kun, creado por Hisashi Eguchi y publicado por la revista Shukan Shonen Jump desde 1981 hasta 1983. Justo después de su final, la serie tuvo una adaptación anime a manos de Toei Animation emitida a partir del 20 de mayo de 1983 hasta el 27 de enero de 1984, contando con un total de 35 capítulos. La historia narra las vivencias de Kosaku Sakamoto, un chico de preparatoria que por azares del destino empieza a vivir en la casa de un yakuza, en donde reside una tierna y preciosa joven llamada Hibaru, y, como si de amor a primera vista se tratase, nuestro prota sucumbe ante los encantos de la atractiva chica. Todo va hermosamente bien hasta que Kosaku se da cuenta que Hibaru es un chico, el cual también se enamoró de él, lo que lleva a un sinfín de situaciones divertidas en su hogar y escuela, mientras que nuestro trapito hace lo posible por ocultarles a sus compañeras de clase la viril realidad detrás de su falda, a la par que Kosaku intenta lidiar con sus sentimientos hacia el trapoide. Quizá viendo a Hibari en estos tiempos modernos, puedan pensar que fue simplemente otro personaje lindo quebrante heterosexualidades. No obstante, estamos hablando de los años 80, una época donde los trapitos y las comunidades LGTB no estaban precisamente de moda. Es por ello que la obra fue duramente criticada por su premisa y escenas sugestivas, siendo así catalogada como indecente y promovedora del travestismo. Tanta fue la repercusión social que la editorial empezó a hacer artimañas con el fin de truncar la emisión del manga, tales como despedir a los asistentes de Eguchi, recortarle los fondos o de plano rechazar sus manuscritos, motivo por el cual el mangaka decidió darle un final inconcluso a la historia del pobre Hibari. Lo bueno es que esta historia tiene un final feliz, pues en 2010 salió un manga recopilatorio con el verdadero final de la obra. Además, se convirtió por mérito en una serie revolucionaria que sentó las bases traps dentro de la industria, influenciando a producciones icónicas como Ranma y medio y el anime del trapito que dice "Surprise". No nos agradezcan a nosotros por las clases de historia, sino a nuestros colaboradores bangladesíes, quienes se tomaron la libertad de verse más hidrocarburos trapos de los que una masculinidad podría soportar. Todo con el fin de encontrar ese personaje trampa origen de todo. En fin, mientras ellos curiosamente disfrutaban de su nueva labor, nosotros nos preguntábamos la razón de por qué Hibari es más lindo que Sakura. Si alguien sabe la respuesta, déjela en los comentarios. ¿Qué es un shonenai? En ediciones anteriores hemos hablado del shonen, su historia detrás y todas las categorías que engloban a la demografía juvenil masculina. Sin embargo, ¿con qué cara se quedarían si les dijéramos que existe un género de nombre shonen no dirigido a chicos? Puede que les suene extraño e ilógico, pero ese es el caso del shonenai, el cual es un subgénero del shoujo, cuya traducción literal al español vendría siendo amor de niños, dando a entender lo que veremos en este tipo de obras, pues estas son historias variadas entre sí, pero con una temática principal en común.
presentar romances homosexuales. Si bien ya existe una demografía entera dedicada a ello, el Shonen Ai se muestra mucho menos explícito que su hermano mayor, dedicándose a enseñar amoríos sin llegar a actos desmonetizables. Es decir, el Shonen Ai es más soft que el yaoi, siendo este último algo incómodo de ver para muchos en pleno 2020, dadas sus escenas Boys Love más 21. Cosa que no sucede con su contraparte Ai, que nos muestra en sus historias relaciones mucho más inocentes, románticas y ocasionalmente mejor desarrolladas, enfocándose de esta manera en regalarnos tramas increíbles del agrado de cualquier hombre y mujer de cultura sin distinción alguna. Solo por mencionar, tenemos a grandes manga animes como Banana Fish, Given, Super Lovers, etc. ¡Ojo! No con esto queremos desprestigiar al yaoi, pues esta demografía nos presenta igualmente romances increíbles con un toque mucho más adulto. Simplemente estamos explicando sus diferencias con respecto a su hermanito. ¡No nos maten, Fuyoshis! El mundo del manga anime es mucho más inclusivo y diverso de lo que se ve en un principio. Por tal motivo, si se topan con alguna persona que afirme erróneamente que la industria es machista, pásenle el link de este video, quizás entre todos podamos culturizarlo. ¿Qué es un otaku de closet? Otaku es una palabra bastante interesante, ya que todos nosotros la amamos y la odiamos al mismo tiempo. Y con mucha razón, pues esta sirve para representar a toda una subcultura mundial de la cual irreversiblemente formamos parte, a la par que también es empleada de forma despectiva para humillarnos y hacernos sentir mal debido a nuestra afición por el anime y manga, lo que nos ha llevado a todos nosotros en algún punto de nuestra vida a cerrarnos con nuestros allegados por temer a ser objeto de burlas, críticas y en términos generales, un blanco en esa infame cacería de brujas. Por este motivo nació el término otaku de closet, un vocablo que cataloga a todo individuo el cual le oculta a sus familiares, amigos o parejas su amor al arte japonés, por razones tanto sociales como personales. La popularidad de este seudónimo es tan grande que se ha visto parodiada por la mismísima industria manga anime, como podemos apreciar en Himoto Umaro-chan, en donde vemos cómo la prota oculta su friquismo con la finalidad de mantener su estatus social. A pesar de que poco a poco se ha ido normalizando el anime en nuestros países, desafortunadamente sigue produciendo un rechazo real dentro de cualquier grupo social, lo que en consecuencia da pie, en el peor de los escenarios, a casos de bullying en escuelas o familias. No obstante, si son otakus de closet, tenemos un mensaje alentador para ustedes. No dejen que las opiniones retrógradas de una minoría ruidosa los condicionen. A fin de cuentas, el anime y el manga son solo una forma de expresión artística más, como el cine, los videojuegos o su contraparte gringa, el cartoon. Por ende, si les apasiona, no se sientan culpables por ello. Todo lo contrario, muéstrense orgullosos por tener esa autenticidad y personalidad que a muchos les falta. Nuestros gustos son esenciales a la hora de definirnos como personas. Por consiguiente, no debemos cerrarnos a la hora de hablar de ellos, ya sea con nuestros seres queridos o a través de proyectos. Véanlo de este punto. Si consumir anime y manga estuviese mal, no existiría este canal en primer lugar, ¿no creen? Eso sí, báñense y no sean como los otakus de La Rosa de Guadalupe. Ellos sí que dan cringe. El capítulo embrujado. Empezaremos el magazine con un datazo hórrido y perturbador que quizás muy pocos de ustedes conozcan. ¿Quién se acuerda de Gakkou no Kaidan? ¿Nadie? Si este nombre les suena a Takataka, no se preocupen, nosotros nos encargaremos de refrescarles la memoria. Gakkou no Kaidan, o Historias de Fantasmas, como se le conoció en esta parte del mundo, fue un anime de 20 capítulos producido por el estudio Pierrot en el año 2000, el cual fue transmitido doblado en Latinoamérica por la siempre querida Cartoon Network del 2005, en su legendario bloque Toonami. La historia, en muy pocas palabras, iba de un grupo de amigos quienes, episodio tras episodio, se enfrentaban a un espíritu maligno distinto, con la finalidad de sellarlo en cualquier cosa random que tuvieran a la mano, como un lapicero, un lápiz labial o un gato, salvando así el día. Ya saben, lo típico que hacen los niños japoneses un lunes por la tarde. Todo relativamente normal hasta aquí, ¿verdad? Sin embargo, ¿con qué cara se quedarían si les dijésemos que existe un episodio que fue prohibido por estar maldito? El
El capítulo en concreto estaba planificado para ser originalmente el tercero de la serie y llevaba de nombre ¿Soy hermosa?, siendo su título una referencia al fantasma antagonista de esta ocasión, Kuchisake Onna, una de las yokai más temidas del folclore japonés. Kuchisake Onna, cuya traducción al español vendría siendo mujer con la boca cortada, es un alma errante que fue enviada al lobby por su esposo, quien acabó con la vida de su pareja mutilándola y desfigurándole el rostro como al guasón. Se comenta que se ha visto a este espíritu maloso vagando de noche por las calles de Japón, en búsqueda de víctimas, en especial niños, a quienes preguntarles si era hermosa. Creo que no tenemos que decir qué les pasa a las personas quienes le responden. Como es bien sabido, Japón es un país bastante espiritual. Es por ello que existe todo este misticismo detrás de este capítulo estelarizado por la terrorífica yokai, la cual solo le genera mal augurio a la sociedad nipona. No obstante, la facción más escéptica de la nación asiática le atribuye dicha censura a la perturbadora apariencia del ente, ya que sus desfiguradas facciones tienen ciertas semejanzas con la enfermedad del labio leporino, cuyo principal síntoma es una pronunciada separación en el labio superior. Lo único que tenemos para confirmar la existencia de este capítulo perdido son los avances mostrados en el episodio anterior, es decir, tan solo 15 segundos promocionales en donde se puede apreciar cómo Kuchisake Onna cobra una vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberíamos también censurar el magazine? ¿Qué es una fuyoshi? Preparen sus apuntes porque comenzamos con la clase de lenguaje Takataka. El día de hoy hablaremos del término fuyoshi, el cual causó bastante confusión en los comentarios del anterior magazine. De antemano les aconsejamos que presten atención, dado que esta clase, a pesar de estar enfocada a una sola palabra, es mucho más interesante de lo que parece. El vocablo fuyoshi es un término utilizado por el fandom más acérrimo del anime para categorizar de forma despectiva a las mujeres con gustos obsesivos hacia el yaoi, aunque generalmente es conocido y empleado en esta parte del mundo para simplemente englobar a las fanáticas del boys love, tal como nosotros lo hicimos en la edición anterior. Sin embargo, cabe destacar que su traducción literal denota su origen peyorativo, ya que dicha dicción es un juego de palabras que significa mujer podrida o depravada, funcionando esta como una especie de insulto hacia las chicas que presentan una afición hacia el yaoi y el shonenai. Como dato curioso, la expresión masculina de fuyoshi es fundashi. Si bien a día de hoy el término es usado más para identificar que para insultar, nunca está de más saber el origen detrás de cada palabrita que empleamos en este mundito. ¿Cómo le dicen a los fans del Yuri? Prosigamos con una duda existencial que se generó en los comentarios de la edición anterior. Después de revelarles el significado detrás del término fuyoshi, muchos de ustedes se plantearon la siguiente pregunta. Si a las mujeres fans del yaoi se les dice fuyoshi y a los hombres fans de Free Fire, ¿cómo se les denomina a los amantes del Yuri? Como es bien sabido, ningún dilema existencial podrá con nosotros. Es por ello que nos complace presentarles la expresión Taeko, el apodo correcto para definir a todo individuo de cultura amante del girls love. A diferencia de fuyoshi, Taeko parece ser un seudónimo inofensivo que solo pretende englobar a la mencionada subcultura, pues este no aparenta ser un insulto. De hecho, buscamos y no tiene ningún significado más del explicado. Por otro lado, la traducción de Taeko es niña de muchas bendiciones, y es un nombre bastante popular en Japón, el cual, por alguna razón que desconocemos, empezaron a usar para catalogar al fandom de las waifus tijeras. Así que... ¿cuántos Taekos tenemos en la audiencia? ¿Digimon es un isekai? Continuemos solucionando digiproblemas existenciales. En ediciones anteriores, habíamos hablado de cómo Sao e Inuyasha no son tan isekais como se pensaba. ¿Será lo mismo con Digimon? Para encontrar la respuesta a tal incógnita, tuvimos que invocar a nuestros colaboradores caraqueños. Pero no se preocupen, en esta ocasión no los torturamos con tareas infernales. Ya ellos viven en Venezuela. Simpson, usted es diabólico. A pesar de todas las demoras que tuvieron por falta de luz eléctrica, los resultados fueron sumamente interesantes. En primer lugar,
tenemos que saber que Digimon es una franquicia sumamente diversa, que tiene en su haber muchas entregas distintas entre sí, las cuales, en su gran mayoría, están ambientadas en diferentes locaciones que varían entre el mundo real y el digital. Por ende, no se puede catalogar a la franquicia entera como isekai. Sin embargo, sí es cierto que existen series que perfectamente podrían entrar en el subgénero de fantasía. Una de ellas es la querida Digimon Adventure, cuya aventura, en términos simples, nos narraba las aventuras de 7 niños quienes fueron teletransportados a otro mundo, un isekai en todo su esplendor. En el mismo rublo podrían entrar Digimon Frontier y el videojuego World, ya que en ambas historias los protagonistas son invocados al mencionado mundo digital. Así que dada la ambigüedad del concepto que define al subgénero de fantasía, podemos decir que Digimon es medio isekai. Así que si nos preguntan, nosotros preferimos hacer la vista gorda y decir que es una franquicia de ciencia ficción. Mientras menos podamos arruinar nuestras infancias, mejor. ¿Por qué los otakus no se bañan? Es hora de revelar un misterio que ni la OMS ha podido descifrar. Y no es la vacuna del Covidio-kun. Mucho más importante aún, la razón del por qué los otakus no se bañan. ¿Desean saber cuál es el origen de ese meme que tanto nos ha estereotipado? Pues resulta y acontece que ese olor putrefacto, culpable del calentamiento global y de que las convenciones huelan a ovo, deriva de una maña muy frecuentada por la minoría odiosa de nuestro grupo, los cuales idolatran al anime con tanta fuerza que prefieren pasar 24 horas ininterrumpidas al frente de sus pantallas con el fin de terminar lo más pronto posible el anime de turno, obviando cosas tan importantes como dormir, bañarse o amarse en general. Tanta es la obsesión vista en estos subseres que si indagan en las redes sociales podrán verlos en grupos compartiendo los cálculos matemáticos que usaron para determinar cuántas series podrían ver si no se bañan o dormían, mostrando, además, su lista de animes vistos ordenadas por valoración como si de My Anime List se tratase. En conclusión, nuestros queridos amigos virginales viven por y para el anime, el cual no aprecian como medio de entretenimiento o forma artística de expresión, sino como el pilar que sostiene y les da sentido a sus vidas. Obviamente, no hay nada de malo en amar algo que les apasione. Sin embargo, el fanatismo radical siempre trae cosas malas como, por ejemplo, un grupo de adultos malolientes vestidos de Sailor Moon reunidos en un solo lugar. Y básicamente de esa minoría olorosa proviene el meme, aunque por más chiste que parezca, es anécdota. ¿Qué es un reverse strap? Oh, querido Fonsla, si existen hombres que se visten de mujer como tú, entonces, ¿hay mujeres que se visten como varones? Y en caso de existir, ¿cómo se les conoce? Si la respuesta desean conocer, papel y lápiz en mano deben tener. Si forman parte de ese 1% que sigue Anime Magazine fielmente quincena tras quincena, sabrán que ya hemos analizado a fondo el tema trap, desde su historia hasta su importancia y repercusión dentro de la industria. Y nos sentimos orgullosos de ello. Sin embargo, nuestros queridos hombres con vestido no son el tema protagónico de este espacio, sino su contraparte femenina, biológicamente hablando. Porque sí, así como existen monitos chinos que se visten de monitas chinas, también hay waifus que se visten de juzbandos, siendo estas últimas apodadas como trapitos inversos. Como se podrán imaginar, los reverse traps son todos aquellos personajes femeninos cuyas apariencias y actitudes diverjan con su supuesto rol de mujer, pareciéndose más a un caballero que a una dama. Cabe destacar que sus vestimentas y personalidades no están directamente ligadas a sus preferencias sexuales, tal como sucede con su contraparte del género opuesto. Entre los inversos más influyentes del anime, destacan Naoto Shirogame de Persona 4, Hakura Tenohu de Sailor Moon, Bellota de las chicas superpoderosas, entre muchas otras diosas. Asimismo, también existen las personajes tomboys, igualmente conocidas por deconstruir el estereotípico rol femenino, pero de una forma más sutil, pues estas muestran poco o nada de apariencia masculina, como es el caso de Tatsuki Arisawa de Bleach y de la hermosa Winry de Full Metal Alchemist. Como pudieron darse cuenta, las damas masculinas son mucho más diversas que su contraparte afeminada. En fin,
dejen en los comentarios su top 10 de waifus reversas. ¿El viaje de Chihiro es un isekai? Prosigamos con una de las dudas existenciales que más impacto tuvo en los comentarios del anterior magazine. ¿Es acaso el viaje de Chihiro la obra maestra de Miyazaki? ¿Un cochino isekai? Indudablemente es un dilema interesante, pero a su vez muy difícil de contestar. Por tal motivo, decidimos hacer un ritual mágico que invocase a nuestros distinguidos investigadores filipinos para que así nos ayudasen a buscar la verdad tras este curioso enigma. Con el fin de cumplir el objetivo establecido, Dart fue un dios cruel pero justo, obligando a nuestros colaboradores asiáticos a verse el magnífico largometraje de Ghibli, lo que en teoría no sería problema, si no fuese porque el filme fue interrumpido constantemente por maratones de Sao, todo con el fin de causar traumas, conseguir analogías. Las sesiones investigativas fueron arduas, sufrimos muchas pérdidas humanas y recibimos alguna que otra denuncia filipina por explotación laboral. Sin embargo, todo valió la pena, pues los resultados arrojaron datos más que satisfactorios. Si seguimos al pie de la letra el concepto de isekai, cuya definición podría resumirse en algo tan ambiguo como viajar a otro mundo, podemos afirmar que efectivamente el viaje de Chihiro encaja perfectamente dentro de este rublo, ya que su historia, en términos generales, se centra en una niña quien en compañía de sus padres se queda atrapada en un mundo mágico. Así que sí, Sentu Chihiro no Kamikakushi es tan isekai como lo es Alicia en el País de las Maravillas. No obstante, la creciente sobreexplotación vista en este subgénero ha causado un rediseño en sus conceptos básicos. Por ende, se tienen que tomar en cuenta otra serie de aspectos a la hora de insultar a una obra catalogándola como isekai. En el canal tenemos un video entero hablando del tema, pero básicamente todo buen isekai debe tener waifus sexualizadas, protas elegidos, tramas imbéciles y por último, pero no menos genérico, un mundo a lo Dragon Quest. Cosa que, afortunadamente, la película de Ghibli no tiene. Es por ello que, a pesar de compartir la misma base que cualquier obra isekai, el viaje de Chihiro no puede ser considerado como uno. Lo lamentamos por los fans del isekai, pero como van las cosas, todo parece indicar que el mencionado film de Miyazaki es lo más cercano que estará a su subgénero de un Oscar. ¿Por qué Twitter funó a Usagi-chan? ¿Qué mejor manera para cerrar este magnífico magazine que con una funa pendeja de Twitter? Muy probablemente se están preguntando en sus casas cuál fue el cancelado en esta ocasión. ¿Quizá algún político corrupto o tal vez otro youtuber amante de las lolis? Pues no, esta vez fue alguien mucho más importante y trascendental. ¡A una monita china llamada Usagi-chan! Con esto bien podemos deducir que la cultura autista de la cancelación tal parece que ha acumulado las suficientes almas requeridas para obtener ese poderío que tanto necesitaba para traspasar la realidad misma, pudiéndose ir así a otros universos paralelos a fastidiar, como si de una mosca estiércolera cuántica se tratase. Pero bueno, al menos la funada tendrá algún tipo de lógica, ¿no? Pues tampoco. Toda la polémica empezó cuando una ilustradora de Twitter, apodada como Cat, decidió hacer lo que todos los feministas radicales en Twitter acostumbran: hacer el ridículo. La talentosa meme viviente decidió redibujar a la inofensiva monita pechugona de una forma que ella consideraba realista. Además, decidió acompañar su obra de arte progresista con un texto en donde le expresaba al mundo el descontento que sentía al saber que una caricatura ficticia no seguía sus estándares de belleza y lo que ella consideraba como normal. Antes de seguir, recordemos que Usagi tiene 20 años, por lo tanto, tampoco es descabellado que tenga tales proporciones, a sabiendas que el cuerpo humano se puede desarrollar de 1001 maneras, y que incluso hay mujeres mucho más jóvenes con los mismos atributos. Y por sobre todas las cosas, no nos olvidemos nunca de lo más importante, que es un dibujito imaginario, residente de un universo imaginario en donde todo es bonito y color de rosa. Fin. Por desgracia, para nuestras retinas, el arte logró volverse tendencia en la plataforma, inspirando a otros artistas shitposter a dibujar sus versiones tercermundistas de nuestras waifus preferidas, empezando así una campaña de odio en donde defendían el hiperrealismo en un estilo de animación como el anime. ¡El anime! Caracterizado por ser de todo menos realista. ¡Yoyos!
mientras que nos entregaban rediseños de personajes con anatomías igual de desproporcionadas e incoherentes para el estilo de la serie. Paralelamente, las morras con un corte de honguito intentaban empaparnos con un discurso político en donde condenaban la sexualización ostentosa vista en el anime, la cual se nos olvidó mencionar que es un ecchi protagonizado por universitarios veinteañeros. ¿Ven lo que sucede cuando la gente sin estudios tiene acceso a internet? Otro buen meme horneado por estos subseres de internet fue la imbécil amalgama de tweets alegando que Usagi-chan incitaba a la pedo ya saben, solo porque mide 1.50 y tiene una personalidad infantil. Si hay algo que nos caracteriza como equipo, es el respeto que tenemos hacia ustedes, audiencia. Por lo tanto, creemos que explicarles lo imbécil que es ese argumento sería una mofa al intelecto de todos ustedes. Finalmente, para concluir con este temita, nos gustaría recalcar algo que tal parece que hoy en día se le olvidó a Twitter. El anime no es real, son dibujitos. Sin embargo, aquí en Dar somos un canal objetivo y cristiano. Por ende, queremos saber la opinión de todos ustedes. Del 1 al 5, ¿cuánto de IQ le calculas a la ilustradora que empezó con todo este show? Por favor, armemos un debate sano en los comentarios. ¿Cuál tema les gustó más? ¿Qué otros dilemas existenciales quieren que sean respondidos para la siguiente entrega? Déjenos sus preguntas en los comentarios. Todas y cada una serán respondidas en la próxima entrega. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Muchas gracias por ver este video y seguir apoyando esta sección. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!